Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Con Énfasis, en este programa que vamos a tener el día de hoy. José Luis Mauricio, Francisco Ortiz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es Pepe y Paco. Así como que sí, aunque seguramente traes otros datos, me imagino, por eso la confusión. Da gusto saludarle a usted que nos sigue a través de las redes sociales en este programa, Pepe, que queremos plantearle a la gente temas serios, temas profundos, sin perder la seriedad, pero con la ligereza que sería en una mesa de restaurante, en la sobremesa de la comida. Definitivamente, Francisco, yo creo que ese es el tema más importante, ¿no? Esa forma de comunicación muy ligera, pero muy a fondo, porque hay temas que nos deben de preocupar, aunque lo tomemos tomando café, pero que realmente hagamos algo, porque están pasando cosas que realmente nos deben de empezar a abrir los ojos respecto a lo que está pasando en el país, en Juárez y en el estado. Porque de hecho la gente, José Luis, hace eso en los restaurantes, en los cafés, en los bares. A ver si algún día también aquí traemos una botellita de vino. Y le damos cuenta mientras platicamos con la gente, ¿verdad? Claro, claro. Hace eso, toca temas serios, profundos, pero desde la perspectiva de cada quien. Y eso no quiere decir que estén mal informados o que no sean temas serios. Definitivamente, lo importante, Francisco, es tener sobre todo esa posibilidad de comunicarnos de manera franca, abierta, viéndonos a los ojos y diciendo las cosas que sentimos y creemos, porque este país no puede estar ya en la indiferencia. Los mexicanos debemos de tomar ya un papel proactivo, porque vienen cosas que nos pueden preocupar bastante. De hecho, ya estamos viviendo algunas de ellas. Esto que decías tú al principio de mis otros datos, es cierto. Ya hoy cualquier político te dice con la mano en la cintura, aunque le lleves pruebas, aunque le lleves estadística, aunque le lleves datos duros, cifras, te dice, no, yo tengo otros datos, discúlpame. Fíjate que esto me recuerda, Francisco, y creo que el ejemplo puede funcionar muy bien, que cuando la cabeza de el orden mundial, por decirlo de alguna forma, o el poder político y económico mundial, que sabemos que es Estados Unidos, por ejemplo. O sí, algunos, sí. Pero por ejemplo, en el caso específico de Estados Unidos, si vemos a un presidente como Trump, que tiene precisamente esas características de negar todo aquello que no le conviene, aceptar lo que le conviene, premiar a la prensa que habla bien de él, criticar a la prensa que habla mal de él. Digo, si Trump lo hace, ¿por qué no lo hace un regidor, un síndico, un gobernador, un alcalde o presidente un presidente de la República, ¿no? Distinta a Estados Unidos. Claro, pero que aquí nos afecta. Correcto. En el caso, por ejemplo, del presidente López Obrador, que es el primer tema que queremos poner en la mesa para usted, dice López Obrador en sus conferencias de prensa, ya sin el menor recato, yo tengo otros datos, discúlpeme, y le repela lo mismo, o le refuta lo mismo a Ricardo Rocha, que a Jorge Ramos, que a Jesús Rodríguez, el periodista de Proceso. ¿De Proceso? Con datos en la mano, con cifras. Y el señor dice, discúlpenme, mis datos dicen otra cosa. Le demuestran que la economía de México está en recesión, técnicamente ya estamos en recesión. La teoría económica dice que cuando una economía de un país presenta números negativos 2 trimestres consecutivos, entró en recesión económica. Esa es una teoría que nadie puede alegar o discutir. Bueno, pues el señor dice que no, que pese a los datos, dice él, creo que sí puede haber desarrollo con recesión. Fíjate que una de las cosas que nos deben sorprender, porque sí, efectivamente ya hay una tendencia preocupante respecto a este tema de la recesión. Sin embargo, ahí también, y hay que reconocerlo, porque vivimos en la frontera, nuestra economía en la frontera está dolarizada. A mí me sorprende mucho que no haya habido efectos respecto al tipo de cambio. Obviamente el tipo de cambio se mueve por muchos factores, ¿no? Puede ser un factor que suceda en Brasil, en la India, en oeste, en cualquier otro lugar del mundo, y repercute en la economía mundial, ¿no? La presión económica mundial. Pero ha habido una estabilidad en la paridad peso-dólar. Eso debe también tener algo bueno México, o el peso. No, el efecto es muy claro. La estabilidad del ¿Macroeconomía? No, el Banco de México. Diario está inyectando recursos, dinero, dólares de las reservas internacionales para mantener el costo del dólar o el precio, el tipo de cambio al mismo nivel. El problema está en los índices que marcan el desarrollo del país. No, y sobre todo una cosa que nos debe preocupar, porque ya son bateritas ya no amarillas, ya están un poquito más naranjas, yéndose a lo rojo, la inversión extranjera directa. El empleo. El empleo.
Esas cosas que ya empiezan a marcar una tendencia y que puede ser un boomerang que pueda en determinado momento ya explotar en la economía local. Sobre todo que agentes económicos internacionales, olvidémonos ya de los mexicanos, olvidémonos del Banco de México, Citibank, la casa financiera, las principales calificadoras, Merrill Lynch, Standard & Poor's, todos coinciden en lo mismo. Este año México va a crecer marginalmente. ¿Qué quiere decir marginalmente? Que ya el crecimiento económico lo estiman entre un 0.6 y un 0.8%. Es decir, no ni el 1%. Ni siquiera el 1%. Y eso es todavía a reserva de los efectos que puedan darse en los siguientes meses. Estamos hablando de un crecimiento prácticamente nulo para el crecimiento económico. Sin embargo, el presidente defiende su postura, pero la defiende peleándose con los periodistas, que ese es otro de los temas, que por supuesto también le va a pegar al Estado, pero dice el presidente y refuta a un periodista de frente, es que su periódico, su revista, habla de Proceso, no me trató bien. Fíjate que eso sí es muy preocupante porque la prensa no tiene por qué tratar bien a nadie. La nadie. Prensa debe ser objetiva, la prensa debe ser periodismo de investigación, debe ser demasiado... Datos duros. Datos duros, simplemente cifras. Si hay un contrato de por medio, si hay evidencias de contratos o de cuestiones que se puedan comprobar, no tiene por qué decir que lo traten bien o mal. Los hechos están ahí y están para que la gente pueda juzgar esa información y no que el presidente se sienta incómodo porque lo están criticando por algo que está mal hecho. Y que además no oculta su incomodidad. Y además de que no la oculta, la expresa. La ataca, o sea. Pero ahí está la gravedad del tema, Pepe. Nosotros nos dedicamos a esto desde hace muchos años. Tú eres editor de una revista desde hace muchos años. Las leyes en México son muy claras. La libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el derecho a la información, que es uno de los derechos ya clasificados como un derecho humano de las personas. Como la libertad, como la propiedad. La gente, las sociedades tienen derecho a estar informados. Para eso existen las otras libertades, la de prensa, la de opinión, la de expresión. Cuando un gobernante rinde protesta, ¿qué es lo que hace? ¿Qué? ¿Protestar la Constitución? Jura cumplir y hacer cumplir la ley. Correcto. Su papel es promover e impulsar las libertades, los derechos, entre ellas la prensa y la información. Y lo que hace el observador es ir contra, porque al censurar el presidente de la República a un medio o a un periodista, está yendo contra la ley. Contra la ley, correcto. Pero preocupante. Ese es el presidente que tenemos en este momento. Es el presidente que eligieron muchos mexicanos y que seguramente ahorita están preguntándose, ¿hice lo correcto? Estamos en Con Énfasis. Regresamos. Ya regresamos, estamos en Con Énfasis, José Luis, en esta rica mañana fresca, calurosa de verano. Así es. A menos que tú traigas otros datos. No, definitivamente creo que en eso sí coincidimos, ahí sí hay coincidencia. En donde no coincidimos, el gobernador del estado estuvo aquí en la ciudad en esta semana, regularmente ya está terminando sus semanas en Juárez desde el viernes y tiene agenda los viernes y los lunes, porque el fin de semana es intocable para él, o sea, no pienses que tenga eventos o actividades. El lunes sí, pero el lunes en Ciudad Juárez dijo el gobernador del estado que el índice delictivo de homicidios violentos iba a la baja, de una manera muy importante, dijo. Cuando el lunes había 128 asesinatos a esa fecha, a ese día. El mes de julio. Del mes de julio, y en junio tuvimos 130. Y todavía faltan 3 días para que termine el mes, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta declaración tan tajante, tan contundente, que se inscribe dentro de esa tendencia de mis otros datos? Bueno, yo creo que es delicado el querer manipular información. Yo creo que, y además, digo, es información pública, los datos de la criminología, lo que está pasando, los asesinatos, los asaltos, etcétera, están publicados, ahí está. Yo no sé si le están entregando tarjetas informativas equivocadas, no sé si la gráfica la tiene al revés y ve como la caricatura hoy del diario, seguramente está leyéndola al revés y ve una tendencia a la baja, pero preocupa que con esa... con esa, te iba a decir desfachatez, pero a lo mejor no es, con esa facilidad de decir las cosas, viene a darnos datos que no son, ¿no? Yo no le veo el caso de que trate de engañar y manipular cifras que ahí están, y es así, no se pueden cambiar. Sí, es algo que ha llegado a molestar ya incluso a la gente. En el segmento pasado hablábamos del observador.
Aún seguidores de esos muy duros, muy fervientes, yo los empiezo a ver ya trastabillar cuando escuchan al presidente decir cosas que no son la realidad, igual en este caso el gobernador. Porque es tan evidente como si yo te dijera, oye, ¿sabes que acabo de ver a Efren? Saludos a Efren, nuestro productor. Nuestro productor, claro. Lo acabo de ver, está muy bien, hombre, trae sus lentes nuevos, acaba de comprar, es buen peinado. Y tú me dices, no es cierto, yo traigo otros datos. O sea... Sí, ante la realidad. Cuando yo lo acabo de ver y tú me dices que no es cierto. La verdad es algo que, no sé, parece que estamos en una película de ficción, Francisco, de esas películas japonesas, de esas de arte raro que te dejan sin entender si estamos en un Twilight Zone de esas áreas grises, ¿no? En diferentes dimensiones, como que los políticos viven en dimensiones distintas a las nuestras, como que entran y salen de una realidad y vienen de otro mundo y vienen a decirnos cosas diferentes. No sé si están viendo el futuro o están viendo el pasado o están recreando un presente que no existe. Yo creo que están viendo su presente, el de ellos. Hay que mandarlos de cineastas, que hagan películas o algo. Serían buenos. Hay que mandarlos a la... al rancho de López Obrador. Tiene su rancho en Tabasco. Por ahí anda, sí. El hecho es preocupante, lo decíamos al inicio, el que lo tomemos aquí con un poco de humor o de sarcasmo más que de humor, no quiere decir que no sea importante. No se puede tergiversar la realidad, no se puede cambiar un hecho concreto. Lo que sí podemos hacer, lo decías tú al inicio, como sociedad participar más. Correcto. Que la gente cada vez se interese más por lo que está ocurriendo, primero en su calle. Mira, Francisco, yo te pongo el ejemplo y sé que lo vimos en países de Oriente hace algunos años. Ahorita lo vivió Puerto Rico y de una manera sorprendente. La verdad, a mí me encantó cómo los puertorriqueños salieron a las calles con un escándalo de corrupción evidente, palpable, sí. Y que el gobernador dijo, no renuncio, pero no me voy a reelegir. Pues no, a la semana de todas maneras te vas. Me voy. Esa es la fuerza de la sociedad organizada. Eso es lo que tenemos que estar nosotros pensando como sociedad en México, porque las cosas, insisto, empiezan a dar signos preocupantes y hay que estar listos para ese tipo de... Y hay que tomar acciones, lo decías muy bien tú, desde la famosa primavera árabe. Correcto, ¿de esa me refería? Hay manera de participar. Dejemos ya el Face, dejemos las redes sociales, porque las redes sociales todos son analistas, todos son especialistas en los temas. Ayudan para convocar, pero no para hacer análisis ni para provocar acciones. Exacto. Ni para provocar acciones. Necesitamos dejar las redes y lo que se dice en las redes, ir y decírselo al gobernante en turno, al presidente municipal, a los diputados. Están en la lela, mi Pepe, perdón que lo diga, pero están en la lela los señores legisladores. Fíjate que ahorita hablábamos del gobernador Corral y yo me vi una referencia que la perdí de repente, pero ya me regresó. López Obrador lleva 6, 7, 8 meses, cuando ya el gobernador Corral lleva ya prácticamente la mitad de su mandato. Y la verdad, yo fui de los que creyó que ya el 2019 se iba a ver un cambio y un avance, porque el año pasado fue político, fue electoral, etcétera, pero yo el 19 lo veía ya con más optimismo, con una inversión fuerte en Juárez, con cosas importantes, y veo que están haciendo un puente de un solo carril sobre una avenida, y eso lo anuncian como un gran logro, ¿no? Pero además con recursos del fideicomiso. Exacto. No es presupuesto del gobierno del Estado. Esas son las cosas que me preocupan, porque ya le quedan 2 años y medio, que ya prácticamente ahora sí que el año Hidalgo se va a adelantar más, porque pues, le va a quedar menos tiempo, y seguramente eso es lo que deberíamos estar ahorita preguntándonos y preguntándole al gobierno estatal específicamente qué es lo que va a estar pasando en Juárez, porque Juárez necesita mucho apoyo. Y sobre todo ya no permitir, y esa es una propuesta que me gustaría dejarle aquí a la gente, este programa no pretende sermonear a nadie ni marcar pautas, pero sí dejar temas para que la gente los piense. La propuesta sería, ya no permitamos que los políticos nos respondan lo que quieran. Yo personalmente como periodista estoy harto de que un político, el que sea, ponle el nombre que quieras, me diga, a eso no le quiero responder. Oye, espérate, no es que me respondas a mí. Correcto. Le estás respondiendo a la sociedad quiere, la gente quiere saber este tema y no es tu decisión si quieres o no decirlo. Claro. Tienes que decir algo, lo que tengas en mente, lo que tengas de resultados. No puedes quedarte con la boca callada y decir, a eso no quiero responder. Correcto, grave ese tipo de excusas, porque finalmente es simple y sencillamente un pretexto para ocultar cosas que pueden ser graves. Y insisto en el tema de Puerto Rico, porque fue un tema
que se manejó mucho en los medios esta semana y que ha tenido una repercusión importante y sobre todo yo creo que es un mensaje de esperanza y no solo esperanza, yo creo que ese tema más que la esperanza es de determinación, de mandar un mensaje que sí se puede, que la sociedad sepa que si se organiza y salimos a la calle, podemos realmente hacer unas transformaciones importantes en el gobierno. Ya no son años de estar pasivos, ya no es tiempo de estar cafeteando y nada más. Ahora hay que tener acciones concretas. O chateando, ¿no? O chateando. Navegando en las redes. Exacto. El siguiente tema que vamos a platicar con usted tiene que ver con esto que acaba de decir José Luis. La capacidad que tiene la sociedad para forzar, para obligar a que los políticos hagan lo que tienen que hacer. Vamos a un cortecito y enseguida regresamos, estamos en énfasis, con énfasis. Gracias por habernos seguido este programa. Estamos prácticamente en el último segmento. Tercio como los toros. Como los toros. No, Ah, no, ya no se digas puede. eso, porque ahorita no Ni se los puede. gallos. Ni los gallos. Ya no nada. canta el gallo. Qué triste, porque la verdad es que son espectáculos buenos. Es como cuando veo que están sacando un pez vela o que están, no sé, sacando los salones. Pobrecitos pescaditos. Digo, Diosito nos puso, y disculpen que se los diga, pero nos puso para nuestro servicio a los animalitos. Pero sin exagerar. La historia de la humanidad ha sido así. Así es. Imagínense los búfalos, los dinosaurios, a ver, sale a cazar un dinosaurio. Alrededor de todas estas actividades hay una actividad económica impresionante, pero sobre todo cultura y tradición. Correcto. El diputado Omar Bazán metió una iniciativa para que en Chihuahua sean declaradas esas actividades, las peleas de gallos, los jaripeos, los rodeos, las corridas de toros, patrimonio cultural del Estado. A mí me encanta la idea. Claro. Porque claro. una cosa es que no te guste, está bien, todos tenemos derecho a que nos Claro, guste lo que claro. tú quieras, lo que sea, pero de que no te guste a que pretendas imponerle tus gustos a todo el mundo, Exacto. ahí está la diferencia. Es como lo de las comunidades LGBTI, ¿no? Bueno, pero no nos metamos hombre, ahí en menos. Ahorita van a venir a hacernos una protesta aquí, pero... Aquí Con Énfasis queremos comentar con usted un tema que es muestra de lo que la sociedad puede hacer. Ayer, en estos días se votó en el Cabildo, en una sesión extraordinaria, el decreto aprobado ya por el Congreso para reformar la Constitución del Estado y darle entrada a la ideología de género en el Estado de Chihuahua. Afortunadamente, en Juárez ese decreto se votó en contra. Ya era el último municipio que quedaba, o más bien, el que quedaba por la proporción de población que tenemos, para que ese decreto fuera desechado de plano del Congreso. O aprobado. Si Juárez lo hubiera aprobado, olvídate, se hubiera instaurado en la ley esa situación. ¿Qué opinión te merece? Bueno, la verdad, yo creo que la sociedad chihuahuense se opinó, creo que salió a platicar y a dialogar y a estar en permanente diálogo con los diputados, con ahora sí los municipios que lo votaron. Y obviamente el tema da para mucho, Francisco, porque la célula fundamental de la sociedad es la familia. Y la familia va a ser siempre el núcleo a través del cual va a girar todo alrededor, ¿no? Sabemos que hay una agenda internacional, eso no lo podemos negar porque se ve. Yo quisiera preguntarles a ustedes y a los que recuerden los 70s, los 80s, aquellos años en donde no había escenas de homosexualidad en las películas, no había escenas de lesbianismo, no había muchos temas de drogadicción, de muchos temas, y eso se destapó y es ahora algo tan común que no puede haber. Y díganme si estoy equivocado, una serie, una novela, una película donde no haya una relación de ese tipo. Y ya ha sido los ataques sistemáticos a la niñez y a la juventud. Muchos de los ídolos de los niños de canales de televisión de niños ahora son ídolos que tienen tendencias y declaraciones y actitudes. Y antivalores. Antivalores, ¿no? Entonces, obviamente, creo que México sigue siendo un país de tradición conservador. Eso de conservador, a mí esa palabra a veces me mete ruido, pero finalmente es una forma de describir cómo la familia sigue siendo importante y ese tipo de entradas, de ese tipo de leyes pueden afectar mucho a lo que viene, ¿no? Esa confusión. Yo siempre he dicho que hay que respetar las decisiones de los adultos cuando quieran hacer de su vida lo que quieran. Pero ¿por qué te metes con los niños? ¿Por qué tratar de forzarlo, no? ¿Por qué tratar de confundir? Inducir. Cuando debe haber respeto, sí lo hay. Y yo lo digo abiertamente. Yo tengo amigos y amigas que son lesbianas o homosexuales y son grandes amigos, grandes conservadores, grandes platicadores, grandes conversadores, pero nunca han tratado, o por lo menos la gente que yo conozco, de influenciar
en cuestiones de niños, de adolescentes, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay una línea muy delgada en la que tenemos que estar muy pendientes. Pero muy delicada. Yo tengo claro que fue la presión social la que hizo que esto no se permitiera. El municipio de Chihuahua ya había aprobado ese decreto. La alcaldesa Maru Campos andaba de vacaciones, se votó y lo aprobaron. Tuvo que convocar a una nueva sesión extraordinaria para revertir ese fallo, porque platicó con sus regidores y les hizo ver de lo que se trataba la ley. Y no se trata de satanizar a nadie, ni de llamar al odio, ni al enfrentamiento. No se trata de eso en absoluto. Se trata de lo que tú dijiste hace un momento, del respeto a los que creemos en la familia tradicional, en nuestra condición sexual, en nuestra manera de visualizar cómo se educa a los hijos. Se trata de respetar eso nada más. No que pongan en la ley una agenda internacional del famoso lobby gay que sabemos que existe. A nivel que hay fuerte, todo un esquema financiero muy fuerte claro, que impulsa estas situaciones y que pretenden imponer la ideología de género como una nueva forma de ver la vida. Y ahí está la gravedad del asunto, porque bajo esa libertad que piden de decidir su identidad sexual, bueno, pues lo mismo da que seas perro, que gato, que silla, claro, o que persona. Y ellos hablan ya de 122 géneros distintos. No, es que ya es una locura, es lo que te digo, ya se destapó la caja de Pandora en un tema controversial a más no poder, y además con una, digo, yo veo el caos que se puede generar y lo que puede venir, puede esto explotar. Digo, afortunadamente hay países todavía que lo están revirtiendo Sí. a nivel En Europa, precisamente. exacto, que fue donde empezó mucho. Y curiosamente, fíjate, los países más tradicionales, más conservadores, Italia, España, Alemania, muchos de los países de Europa son los primeros que tuvieron esos ataques. Así es. Y los primeros que abrieron la puerta, ¿no? Y ahora Ya la están cerrando. ya la están cerrando porque se dieron cuenta de lo que... Canadá es un caso grave que hay que analizar a fondo. En Canadá ya la pedofilia es legal. Porque ahora hablan, está en la ley ya, sexo consentido con menores de edad. Zoofilia seguramente al rato también va a estar Claro, por permitido. supuesto. Ya abres la puerta y... Hay puertas que nunca se deben de abrir. Así es. Porque puedes entrar al abismo. Y eso era lo que pretendía pasar en Chihuahua. Afortunadamente, con la votación del Cabildo de Juárez se impidió, pero vale la pena señalarlo, Pepe, la sociedad respondió. Las familias que creemos todavía en esos valores, en esos principios, protestaron de una manera muy enérgica y se hicieron presentes en la sesión de Cabildo, en Chihuahua, en el Congreso, han estado permanentemente reclamando. Y eso me gusta, y eso es lo que yo quisiera decirle a la gente, que cuando tengan un tema que les duela, participen, que no se queden callados, ¿no? Así es, yo creo que ahí es una elección para todos, y sobre todo, insisto en el tema de la posibilidad de tener todavía la esperanza de que efectivamente la sociedad sí le interesa cuando le tocan ciertas vibras sensibles, sí reacciona. Sí, de una manera fuerte. Así es. Pepe, pues se nos ha terminado el programa, güey. Pues la verdad, muchísimas gracias, fue un programa muy movido, Francisco, con temas muy interesantes. Recuerden que todos los días vamos a estar analizando muchos temas. Compartan nuestros videos en las redes sociales porque queremos que usted esté siempre bien informado. Y además porque también creemos que las cosas hay que decirlas con Énfasis. énfasis. Con énfasis. Gracias. Muchas gracias.